Buenos días, vamos a esperar 2, 3 minuticos a que se unan más participantes. Iniciamos el webinar. Buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días. Sí, Sergio, ahí lo escuchamos. Listo. Pues como mencionaba el ingeniero, aló, aló. Listo. Bueno, como mencionaba el ingeniero Félix, pues estamos haciendo una espera, una pausita, mientras el resto personal se une a la reunión, ¿vale?
Listo, buenos días. ¿Me confirman si se escucha correctamente? Listo. Bueno, para iniciar, digamos que pues dar inicio a este proceso, voy a iniciar presentando pantalla. La grabación pues va a ser grabada, ¿vale? Cualquier duda, inquietud pues que les presente, pues pueden levantar la manito, pueden ir eh, relacionando de pronto dudas o inquietudes en la bandeja de los mensajes, ¿sí? Aló, aló, ¿me escuchan? No se escucho, listo. La estoy mirando. Nada que... ¿Sí se escuchó? Ok, listo, listo, listo. Listo, gracias. Ok, listo. Entonces, digamos que para dar inicio, inicialmente, pues digamos que se va a dar un repaso de todo lo que se ha visto hasta el momento, ¿sí? De acuerdo a eso, digamos que pues se ha ido organizando esta sesión, ¿sí? De webinar, en la cual digamos que pues se contemplan desde la presentación realizada, ¿sí? Digamos que pues, se tiene de pronto pues pendiente el tema de pronto pues del asesoramiento sobre las notas que se deben realizar en el caso dado de que hayan un mismo CUTS con diferente valor. Eso digamos que se va a explicar el día martes. Para el webinar del día del martes, si es posible, de pronto pues un espacio que se nos brinde y darle esta explicación de este proceso, ¿sí? Ya que de pronto pues se está trabajando en ello para de pronto pues el 1 de julio ya tener de pronto todo este ajuste pertinente. Como primer punto, el ámbito de aplicación pues ya lo tenemos mapeado, que pues es PSS y IPS, Profesional Independiente y Empresas de Transporte Asistenciales, proveedor TSS, proveedor de tecnología en salud, otras entidades, fabricante, importadores, ERP, ¿sí? Todo esto, digamos que pues para dar finalidad a este proceso, de acuerdo sí, al artículo 1 y 2 de los anexos, anexo 1 y anexo 2 de la resolución 48. Definiciones claves, pues digamos que el CUP es código único de validación, CUCON, nota de ajuste, MUT, sí, digamos que pues todo esto significativamente de acuerdo pues al flujo de la generación, validación y radicación, ¿sí? Campos, digamos, adicional del sector salud, donde de pronto pues se nos va a ir presentando pues el código del prestador, modalidad de pago, cobertura en plan de beneficios. Recuerden que el plan de beneficios del bono pues por el momento se inactiva el 1 de julio, según lo que se tiene propuesto por parte del ministerio. Igualmente pues cualquier cosa o cambio que se realice pues nosotros estaremos informándole, ¿sí? El caso del CUCOM, pues el de la resolución 1962, pues tenemos esa aplicación, que es el caso de los contratos. Número de póliza, pues digamos que pues va de la mano con el número de contrato, ¿sí? Teniendo en cuenta que si no hay CUCOM, pues no va a tener una póliza satisfactoria, ¿vale? Ya que de pronto pues solo atención eso o premio voluntario exclusivo con número de contrato. O sea, si no hay cupón, no va a haber, en el caso de la atención SWAT o planes voluntarios, no va a tener póliza o no va a existir este dato, pero pues en su defecto, ¿vale? Facturas sin contrato. Nosotros tenemos de pronto 6 causales que están en el sistema, de los cuales digamos que pues afectan, digamos, en caso de urgencia, azares, tutela o portabilidad, ¿sí? Start Day y End Day, digamos que los periodos de facturación, Prepayment es digamos que pues los conceptos de copago, cuota moderadora, pagos compartidos o anticipos en su efecto. Eh, la parte de Customizing ID es, digamos que el tipo de operación, si SSQF, SSQ, SSPOS, activan modo cálculo,
activa en cálculo, digamos que es ese recaudo, ese reporte, ese sin aportes, ese sin aporte, digamos que pues se tiene presupuestado. De acuerdo a lo anterior, digamos que SSQ fue aplicada de pronto, pues, referencia a la factura tipo 0104 validada a DIAN, con prueba recaudo ocupados, cotas moderados, legaliza anticipo, los acredita la FE con destino a la aseguradora. SSQ fue, pero referencia a factura contingencia tipo 03, ¿sí? SS Post, referencia a documento equivalente, post, etiqueta registradora, comprar, digamos que son los tipos de documento a los cuales de pronto pues la extensión en el XML van a estar de pronto pues en su efecto, ¿vale? En el caso, digamos que de la transacción de la red de los JSON van a tener estos campos. De los cuales digamos que pues van a corresponder a los detalles clínicos, detalle de usuario, valores de servicio, servicio de valores, ¿sí? Eh, digamos que la taxonomía de los anexos, digamos que pues referenciando a la circular 03, ya que nos pide pues el XML y el JSON, ¿sí? Y deben de estar de acuerdo pues a la 0948, ¿sí? Listo, en esa parte pues digamos que pues vamos a encontrar los 17 tipos de planes de beneficio o cobertura. Factura con contrato, sin contrato, modalidad de pago. En su efecto, las causales son de atención de urgencia, atención de cargo de área, atención por fallo de tutela, portabilidad o asignación masiva de afiliados, casos excepcionales por cotización, gestión de recuperación de órganos, ¿sí? Y las modalidades de pago, pues son las cuatro que se tienen: pago individual, pago global perfecto, pago por capitación y pago por evento. ¿Listo? Reglas de validación crítica, pero digamos que acá encontraremos las reglas de validación de los cuales de pronto pues hacen parte de los JSON o hace parte de los XML. Si no hace falta un campo, hace falta una extensión, si hace falta de pronto pues un dato, esas son las causales para hacer el rechazo por parte del ministerio, ¿sí? Derogación y evidencia marco normativo. Digamos que pues al lado izquierdo pues las normas derogadas de 2275, 558 y 1884 y el lado derecho marco normativo vigente y complementario. En su efecto, pues acá encontraremos 948, 1962, 2765, 0165, 2284, 1597 y la circular 003, ¿sí? Digamos que pues en su efecto la resolución 948 del 26 deroga pues estos ámbitos, adopta documento técnico 1 y 2 de los JSON y campos adicionales, ¿sí? Y pues digamos que pues para de pronto pues fines pertinentes se cuenta con este documento en el cual digamos que pues va a tener la consolidación del marco operativo para la integración del JSON como soporte de factura, ¿sí? Ajustes normativos de la resolución. En este ámbito, la facturación electrónica, XML DIAN, JSON facturador, mecanismo único de validación, pues vamos a tener una centralización, ¿sí? Operativa, donde de pronto, pues, estas validaciones van a ser, pues, estrictamente validadas por este ente. Y este validador, sea local o sea de pronto por API, van a tener de pronto pues la misma validación, por decirlo. Es decir, que la validación va a ser pues completamente pues transparente, donde nos va a indicar el error, ¿sí? Resolución de cuenta hecho en 26. Digamos que pues por parte del ministerio, ¿sí? Ministerio de Salud y Prestación Social,
resolución 2275, 558 y 84, múltiples modificaciones sucesivas al mismo texto base, alta rigidez normativa donde las reglas estaban atadas directamente a la resolución, es decir, que digamos que pues eh, se presentaba de que pues digamos que cada una de las resoluciones pues mencionaba una parte, pero pues no estaba centralizado, no estaba de pronto pues en un cuerpo normativo único e integrado. En la 948 integra esta parte, ¿sí? Diseñado para ofrecer agilidad técnica en de documentos técnicos, trazabilidad absoluta, control estricto sobre el ecosistema de facturación en salud, estructura de documentos técnicos. Eh, Como anexo 1 y anexo 2, digamos que el anexo 1 nos habla más que todo de los regex, ¿sí? Del anexo 2 nos habla de los cambios a nivel de planta XML, ¿sí? De los cuales digamos que nuevo proveedor de actualización, mecanismo estable sin necesidad de modificar la resolución, gobernanza cambios analizados por el comité de Tecno-CIFA, resolución 2669-25 y avalado por el viceministro de Protección Social, control pública, cierta conversión, fecha de control de cambios. ¿Listo? Bueno, el modelo arquitectónico del FRX. Digamos que como primer punto tenemos el dato de atención, que digamos que es la atención al usuario en el registro de servicios prestados, cuya información constituye la base para la generación de RIT, ¿sí? Sabemos que, pues, digamos que actualmente tenemos la 1888, que se va a integrar como codivida en los RJs, ¿sí? Digamos que hace referencia al RDA que va a ser válida como primer dato por el ministerio, ¿sí? Donde vamos a encontrar el servicio de consulta externa, hospitalización, urgencias, que digamos que pues por el marco normativo pues se va a hacer va a ser validado por parte del ministerio directamente en el registro. Es decir, que sin RDA enviada no va a haber generación de registro, no va a haber transmisión de registro. Facturación IQ. Por parte del facturador, el motor de mecanismo que procesa y cruza las reglas de estructura, contenido y relación entre el archivo JSON y el XML, ¿sí? Que digamos que es la primera validación del JSON y el XML, ¿sí? Radicación ERP, radicación de la factura electrónica con soporte completo. El pagador genera y reporta el número único de radicación al emisor o al misero CIFA módulo FRIT, ¿sí? Es decir, que digamos que entre la generación del XML y la radicación, en su efecto, cuentan con 22 días, ¿sí? Para hacer de pronto, pues, su proceso de final, que es, digamos que definir si cumple o no cumple, o realizar de pronto los ajustes pertinentes para que pasen los documentos, ¿sí? CUT único de validación, acá en alfanumérica, cifrado en el sello de aprobación del Ministerio de Reglas. Sin CUT, la factura no puede ser radicada ante el pagador, ¿sí? Que digamos que pues en el tipo de modelo uno de contratación, ¿sí? Del CIFA contenemos de pronto pues el tema del cupón, que es la identificación hexadecimal de 64 caracteres generado por el CIFA, ¿sí? Y listo. Creo que se me olvidó. Listo. Identificación de contrato de XML, ¿sí? Digamos que pues identificación del contrato, es decir, la elaboración e identificación del contrato, ¿sí? Entonces digamos que en el sistema tenemos un contrato, el cual digamos que pues está relacionado a un administrador. En el CIFA digamos que pues hay un ¿sí? Por parte de la parte de la contratación del hospital, en la cual digamos que por proceso, facturación sin cartera, gestión CIFA, vamos a hacer la asociación de los contratos del sistema con los contratos de este ente, ¿sí? Y como primer punto, pues digamos que identificación del contrato, ¿sí?
que digamos que es el número de contrato, deja de manejarse como de un campo libre, o sea, que de pronto lo tengamos que digitar y lo trae directamente de ese tipo de asociación. Generación técnica. Una vez el RP registra el contrato en el CIFA, este es aceptado por el contratista del sistema genera automática del CUCON. Es decir, que apenas asociamos el contrato del sistema con lo del CIFA, vamos a contener el dato correspondiente, al CUCON que mencionamos anteriormente. Articulación CIFA. Digamos que pues identificación explícita resolución 1962 del 2025 centraliza la erradicación, que era lo que mencionamos anteriormente. Eh, digamos que pues cada uno de los datos que de pronto pues seleccionemos en esa presentación va de pronto permitirnos ver un poco más de este dato, ¿sí? Listo. Mapa nuevo, actor de recepción. Nuevo sujeto obligado, numeral 4, artículo 2. Fabricante importador. Trigger. Digamos que pues en el caso de las ventas masivas de medicamentos, el campo, digamos que valor de dispensación, ¿sí? Se va a incluir en el case. Obligatorio, factura comercial, validar modo, MUD, debe revisar el cupón del CIF. Es decir, que también nos va a validar el cupón en el caso de las validaciones o excepciones de esa parte. Exclusión especial del ámbito de salud. Centro de Reconocimiento de Conductores Estatal que Centro de Investigación Cirugía Estética y Medicina Alternativa sin financiación pública, riesgo obligado, no reportar el MUT, aplica únicamente la factura electrónicamente validada por la DIAN. Es decir, que si tampoco hay validación por parte de la DIAN, pues va a haber de pronto también rechazos por parte del ministerio. Incorporación operativa de escenarios de facturación. Se debe revisar por parte de los prestadores de servicio, los proveedores de tecnología en salud, prestadores de servicio. Digamos que, pues, en su efecto, digamos que este es un ámbito en el cual de pronto, pues, van a tener eh, procesos correspondientes, pues, a las notas de ajuste, facturación sin contrato, proceso de exposición de datos, digamos que, pues, que es, digamos que el archivo de anonimizado mensual, que digamos que son los reportes solicitados por el ministerio o entes de control, ¿sí? El proveedor de la 948 pues va incluido todo el tema de pronto pues correspondiente a la entrada de vigor, exigencia de los ajustes estructurales y implementación completa que ese es el 1 de septiembre del 26, es decir, que entre julio y septiembre, ¿sí? Se espera, digamos que unos cambios o adecuaciones adicionales, es decir, que debemos de estar atentos en temas de parametrización que se agreguen o que sean incluidas por parte del ministerio. Digamos que pues a nivel de ajustes del documento uno, ¿sí? Y el documento 2 van a tener de pronto pues correspondiente a la agregación o inclusión de los campos, digamos que acá en esta parte vamos a encontrar, digamos que pues todo el tema del arreglo, en este caso pues digamos que va a tener para los parte del medicamento del valor de dispensación, que es digamos que al momento de dispensar o prescribir, uno prescribe posteriormente hace la salida de inventario, o sea, es decir, del parámetro de dato que corresponde a darle una aplicación a un medicamento sin hacer dispensación corresponde a que de pronto el Jason no le haga la validación previa, ¿sí? Porque digamos que es necesario para el dato de valor de dispensación, ¿sí? Digamos que todo eso de entradas y salidas se va a incluir también, que es el tema del SISMED, ¿sí? Que genera de pronto pues los estos farmacéuticos. Igualmente pues es un tema pues de validación e inclusión de los datos.
Bueno, en el caso, digamos, de las consultas, van a tener de pronto datos adicionales que son, digamos, que la CIE-O, código del diagnóstico de la CIE-11, diagnóstico principal, diagnósticos relacionados, ¿sí? Que digamos que pues va a ser un tipo de adaptación, ¿sí? Por parte del ministerio hasta que de pronto pues se complete la fecha prevista, ¿sí? Para el 2028 si no me equivoco, para que los médicos de pronto pues se vayan adaptando a la prescripción o, bueno, para la adecuación del diagnóstico de la CIE-11, que son las causas de morbilidad que se presentan en las instituciones, ¿sí? El Código de Vida, como se les estaba mencionando, digamos que se genera del proyecto de historia clínica, es decir, RDA, y corresponde al ID único de atención en el sistema IHCE, que será obligatorio una vez entre en operación, es decir, el 1 de julio. Cuando de pronto, pues, realicen de pronto validación de estos ítems, en la parte inferior van a encontrar desde cuándo es exigible este dato, ¿sí? Control financiero, para que de pronto, pues, una vez de pronto leído el documento, tendrán en cuenta que digamos que la modalidad de pago, o sea, otra modalidad específica, pues ya no aplica para el sector salud en este caso, ¿sí? Conceptos de pronto, pues, de facturas sin contrato, tener muy en cuenta esto, las notas que se les mencionaba, pues, cuando hay dos goods con diferente valor, pues, se realizará una notificación de este dato, cómo se va a manejar en el sistema, ¿sí? Emisión de facturas de compra directa, ¿sí? En el caso de pronto, pues, de las reglas de validación de las notas que ya se cuentan en el sistema, que pues digamos el credit note y debit note en este caso, ¿sí? Para de pronto pues llegar a este punto donde el código de vida, junto con los datos del REJSON y el XML, pues tengan una perfecta adecuación o una perfecta sincronía. Listo. Entonces digamos que pues, ¿dónde se nos va a presentar estos nuevos campos? En consultas, en procedimientos, en urgencias, hospitalización, ¿sí? Recién nacidos, medicamentos, sí, lo repetí, y en usuarios vamos a encontrar registros del CIRAS. Cuando el campo tipo usuario sea igual a 10, tomador o amparador SOAT, el campo de ser obligatorio, esta regla de ser notificación los primeros 3 meses de la implementación de la resolución, es decir, del 1 de julio al 1 de septiembre, digamos que pues se nos pide este dato, ¿sí? En el caso de pronto, pues, de la identificación de los cambios, se han identificado que son 15 de hospitalización, 13 de urgencias, 9 de consultas, 7 de procedimientos, 5 de recién nacido, 4 medicamentos, una de usuario, que corresponden a los que están en esta parte, de los cuales deben de tener una longitud correspondiente y unos datos a corresponder de acuerdo a la descripción. Las validaciones eh, que se van a tener en cuenta en los medicamentos, el valor total, regla de evaluación del servicio, el cual corresponde a la operación de cantidad de medicamentos por valor unitario del medicamento, ¿sí? Que es necesario de que de pronto pues se cumpla la regla de validación del sistema en la cual él hace el cálculo automático para que los valores no discrepen con lo que de pronto se esté facturando, lo que se esté realizando, ¿sí? Con la historia clínica o la RDA, ¿sí? Una vez de pronto, pues cumplamos con todos estos datos, que son fechas de la consulta, fechas de dispensación, que digamos que la fecha y hora de prestación de servicio no puede ser mayor a la fecha, hora de fallecimiento del usuario más de 24 horas, ¿sí? Es decir, si vamos a refacturar un dato de antier, que ya pasaron más de 36 horas, ¿sí? O más de las 24 horas, eh, es pues, digamos que va a ser validación directa en el SISPRO, o sea, ya es un tema de manejo que se debe realizar antes de facturar, posterior a su facturación,
tener en cuenta o su cierre de historia clínica que todos los datos estén correctamente evidenciados, ¿sí? Para que de pronto pues no tener problemas al momento de realizar la radicación, al momento de pronto refacturar. Igualmente pues el registro RUAT, ND pueden de pronto pues encontrar esta parte, ¿sí? En la parte pues, de usuarios, pero ahí lo va a usted el campo, que el municipio de residencia, que es la zona territorial, que de pronto pues corresponde pues digamos que a hacer una versión 2 que digamos que obligatorio en el campo de país de residencia se iguala a 170. En el caso de pues David Pola, obligatorio cuando el campo de país residencia es igual a 170, ¿sí? Se ajusta la columna tamaño de observación, o sea, es decir, que código de tecnología para servicios, procedimientos o CUM en su efecto, tuvo de pronto su afectación también, concepto de recaudo, toda esta parte, digamos que hace en parte de medicamentos, pues digamos que ya es un manejo directamente con el caso del MIPRES, con el caso de pronto pues de las concentraciones, código de tecnología, tipo de medicamento, por favor realizar una validación directa con este campus para que cumplan con los datos correspondientes, ¿sí? Ya que de pronto pues de esto dependemos para realizar la erradicación correcta de los sistemas de información. En el campo de eliminados, pues digamos que por parte del ministerio se elimina el campo ya que por disposición normativa los medicamentos no requieren autorización, es decir, que el número de autorización en medicamentos, pues en su efecto ya no es necesario por parte del ministerio ni por parte de pronto de los sistemas de información. Digamos que este campo pues ya no se requiere para realizar la inserción de los datos, ¿sí? Ni radicación directa por el ministerio. Cambio de reglas, cambio de notificación al rechazo, que ya lo habíamos visto, los ID del campo, tamaño, regla, mensaje, validación, notificación al rechazo. Digamos que pues todo esto aplica desde el 1 de julio, ¿sí? Una vez digamos que pues contenía esta información, ya nos vamos a la parte de la información que se realiza en el sistema, ¿sí? En la cual digamos que pues retomando, ¿sí? Desde la parte de pronto procedimientos de contratos se van por procesos sin cartera, gestión civil, ¿sí? De ahí ya dependemos de los contratos que ya se habían firmado y que ya se habían gestionado por parte de los funcionarios. Ya en la parte asistencial, digamos que empiezan por consulta externa, ¿sí? Que digamos que es uno de los datos más importantes, porque digamos que pues consulta externa, pues es lo que de pronto pues hasta el momento se tiene habilitado por parte del ministerio, es decir que, por ejemplo, en los planes de manejo, en los planes de pronto pues en la revisión del sistema y estado físico, pues digamos que se va a necesitar realizar, llenar todos los campos. Y si nos damos cuenta, el sistema nos va a decir que completemos la información, que de pronto pues nos hace falta un dato. Si yo paso de pestaña, digamos que pues va a ser de pronto un poco más demorado de pronto por decirlo así, pero vamos a tener de pronto pues la fiabilidad, por decirlo así, de que el sistema nos va a decir que apliquemos medicamentos, que nos falta un campo, que el laboratorio nos falta de pronto un diagnóstico, que necesitamos de pronto. Sé que de pronto pues es molesta de pronto pues una parte de las notificaciones, ¿sí? Que de pronto pues si nos falta mucha cosa pues debemos de aceptar. Las notificaciones hasta que se nos desaparezca y se nos debe evidenciar, pero es necesario para en este punto la historia clínica no tenga de pronto problemas, ¿sí? Tratar de pronto de iniciar todo lo más posible, si ustedes tienen problemas referente de pronto que no nos deja ordenar, ¿sí? Acá les va a decir, debe establecer primero la finalidad de la prescripción del procedimiento. Es decir, digamos que pues por parte del sistema le va a indicar pues digamos que datos que de pronto pues deben de tener en cuenta al momento de realizar ese proceso, que digamos que pues en el caso de la ordenación, sí, es necesario un diagnóstico.
que lo llenaron. Igualmente, pues, la parte pues, operativa de tecnología sinergia va a estar muy pendiente de pronto, pues, en el caso de pronto, pues, de no diligenciar, que era lo que yo estaba buscando, el diagnóstico principal o el diagnóstico relacionado o realizar de pronto, pues, llenar la información, ¿sí? Como primer ámbito, esta parte, ¿sí? No nos va a dejar ordenar ni prescribir, ¿sí? Es hasta que llenemos la información. En el caso de pronto, pues, de los cambios de atención, pues va a aparecer muchas alertas, las cuales digamos que pues nos va a decir que digamos que pues un cambio de atención no significa un egreso. En el caso de pronto, pues, de la parte de control, pues digamos que queda a partir de la parte normativa, ya nos da un resultado de laboratorio de examen, nos da de pronto pues unas preguntas adicionales de acuerdo a las contestaciones de antecedentes, revisión del sistema y examen físico, pues nos va a agregar más información referente a la parte de hipertensos diabéticos o en su efecto, ¿sí? Que tengan problemas de pronto, pues, de sobrepeso, ¿sí? Para de pronto, pues, fines pertinentes, ¿sí? Hay una parte fundamental que es gestión, observación o en su efecto, hospitalización, ¿sí? En este apartado, digamos que pues, con un señor. Por ejemplo, tenemos, en el caso de una chica, ¿sí? Tenemos de pronto pues que tener muy en cuenta el objeto de recién nacido. ¿Por qué? Porque es que el objeto de recién nacido debe llenarse en su plenitud, ¿sí? Datos correspondientes a fecha de TSS, nombre del recién nacido, en este caso digamos que puede ser hijo de Juliana Serna. En el caso de la historia del recién nacido podemos poner de pronto datos correspondientes al registro de nacido vivo, ¿sí? Digamos que pues la idea de esto, hay compañeros que están, ok, creo que ya las aceptaron. Hasta ahora me llegó una notificación. Esto, que es digamos que lo más importante, ¿sí? Para recién nacido, digamos que si nosotros consultamos recién nacido, ¿sí? En las presentaciones, o, ¿sí? Digamos que pues acá va a precisar datos de los RITs, ¿sí? Digamos que si no hay datos de los RITs, nos va a generar un problema al momento de generar este ámbito, por decirlo así. Igual por acá yo lo tenía mapeado en el detalle clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que para el caso de los recién nacidos, ¿sí? Se debe tener, ¿sí? El peso, la talla, sí, todo, o sea, hasta lo más mínimo que es digamos que el peso en gramos, que es, digamos que lo que se debe llenar, sea el médico, sea el auxiliar o el enfermero, digamos que pues el peso no puede ser un 1 o un 2 un 3 el viene clasificado para llenarse de una forma óptima. Espera un segundo y ya les muestro. Resolución completa, creo que es esto. Hasta la que lo estoy presentando. Ok, neta. Es esto. Ah, no, esta es la resolución como tal. Ah, creo que sí fue este. Ahora. Ok, acá. Registro de recién nacido. Para el registro de recién nacido, la edad gestacional debe ser de 20 a 46 semanas. El peso neonatal, en el caso, digamos que pues
del campo recién nacido, ¿sí? Estoy hablando de esa parte, registro de recién nacido, debe ser de 500 a 5000 gramos, coherencia con CUS de partos múltiples, es decir, que si de pronto pues presentamos múltiples partos, digamos que va a presentar la validación de los CUTs, ¿sí? El código único de medicamento deben validarse contra el catálogo autorizado del CISPRO, es decir, que el CISPRO de pronto pues hizo alguna actualización adicional referente al IUN o al CUM. Tener en cuenta de que digamos que los medicamentos pueden ser validados con IUN o CUM. Desde el 1 de junio, pues el tema de los rechazos de los diagnósticos duplicados, es decir, que ya el diagnóstico principal no es el mismo del diagnóstico relacionado o el diagnóstico del egreso o el diagnóstico de pronto de preoperatorio, sí, digamos que no se pueden repetir, porque pues digamos que un preoperatorio y un egreso pues es muy diferente al ámbito de pronto de prestación de servicios, ¿sí? Tener en cuenta, digamos que pues en el caso de los destinos, ¿sí? De los pacientes, en este caso, digamos que pues si el paciente pues sigue en el servicio, sería de pronto pues cambio de servicio porque de pronto el bebé nació prematuro y pues se necesita de pronto o sea, crearle una admisión, crearle una atención donde de pronto pues se le va a hacer el seguimiento. Si no es así, si de pronto pues se le da salida a la mamita, ¿sí? Con el bebé, pues digamos que se tendría un destino a su domicilio, ¿sí? Que es, digamos que la parte fundamental en este ámbito, ¿sí? Tener muy en cuenta a nivel de pronto, pues la parte asistencial de que las admisiones, ¿sí? En su efecto, ellos están generando una validación directamente con el ministerio, ¿sí? Es decir, que digamos que el ministerio va a ir realizando, ¿sí? Validación de la historia clínica, ¿sí? Por lo que es, un segundo, buscar consulta externa. Validación de directamente el paciente, ¿sí? Eh, ¿por qué les menciono esto? Porque digamos que la idea de este webinar y de los webinars que se han realizado es que a nivel operativo, a nivel de procesos, que se realice de pronto pues correctamente la generación de la información, o sea, llenar toda la información de la historia clínica, a pesar de que de pronto pues el sistema a nivel de datos les va a sugerir que llenen la información, ¿sí? Por favor, de pronto pues al llenarlo con los lineamientos que pues les mencionaba, que de pronto pues el tema de la semana del recién nacido, que el peso neonatal, que los datos de recién nacido, que el nombre del recién nacido, porque eso va a ser directamente validado por parte de la historia clínica junto con el RJS, ¿sí? Generando esta parte de generación de datos, ¿cierto? Todos los controles de resultados. Para de pronto, pues, en el caso de pronto, en el caso de pronto, pues, de presentarse, ¿sí? Eh, cambios en la historia clínica posterior a su envío puede generar de pronto, pues, dificultades al momento de validarse los DJs, ¿sí? Porque digamos que la RDA va a ser diferente a lo que se está entregando con ReJace. Por ejemplo, si ustedes en la atención le pusieron un diagnóstico de ingreso, ¿sí? Eh, por decir así, un Z00, que en el caso de consulta externa, y en la liquidación ustedes manual fueron y le dijeron, no, ya no es Z00, sino K9003, ¿sí? Que es un ejemplo, ¿no? No es que de pronto suceda. Van a tener de pronto dificultades porque la historia clínica no va a ser similar a la atención que se realizó en su momento
al paciente, ¿sí? Por eso de pronto pues me he enfocado a mencionarles que de pronto pues no se llega a un momento de que se llene la información. Eso creo que tenemos que saber. Ok, listo. Igualmente pues si quiere de pronto pues Fabián, si quiere habilite un momentico micrófonos para las personas que tengan levantada la mano para pues de pronto pues puedan aportar o hacer preguntas o dudas que se presenten. Revisión por posición sin médico. Doctora Adriana Aguilar, ¿cómo así? O sea, en su efecto, ¿a qué se refiere? Pues no veo ninguna manito levantada. O Félix, pueden de pronto pues darle a permisos de pronto, por ejemplo, a la doctora Sandra de Villavicencio, por favor. Listo, listo, ya revisamos, Sergio. Por favor. O pues Listo, la persona ya tiene habilitada el micrófono. Porfa, en la parte derecha superior, ahí puede habilitarlo y ya puede hablar. doctora Sandra. Sí, tú ya puedes hablar. Facturación Municipal de Villavicencio. Y la revisión por persona que es diligenciar o si se debe dejar mínima información para usted. Se debe diligenciar todo, totalmente. O sea, el problema no es que se rechace la atención, doctora Adriana. El problema es que digamos que los datos que se encuentren en la historia clínica cambien en la liquidación. O sea, que de pronto ustedes agregan un dato adicional, que ustedes agreguen de pronto información que no corresponda, ¿sí? O que no venga de la historia clínica. Ya están por ya está habilitada los micrófonos. Sí, ya tiene habilitadas los micrófonos, vean. Si quieren salgan y vuelven a ingresar. Hola, hola ingeniero, buenos días. Buenos días, Doc. Inge, tenemos una duda acá en la institución. Nosotros comprendemos la importancia de cerrar las historias al egreso del paciente, ¿sí? Totalmente reconocemos esa importancia para poder cumplir con la 948 y la transmisión del RDA también. La inquietud de nosotros es en el caso de las atenciones de urgencias, digamos, para los casos de pacientes con dengue, que les envían cuadros hemáticos de control. La inquietud de nosotros es si esa historia puede quedar abierta 48 horas mientras le están haciendo los controles o si debemos cerrar y volver a abrir otra admisión. ¿Por qué es la inquietud? Porque una admisión nueva inicia una historia nueva y la EPS nos autoriza unas por 48 horas la urgencia, otras por 72. Entonces, tenemos esa inquietud entre la parte administrativa y la gestión que hacemos con el pagador o lo que nos cita la norma. Entonces, teníamos esa duda para aclarar acá con todos.
Pero es que técnicamente bajo la 948, dejar una atención de urgencia abierta por 48 horas o más en el sistema tiene implicaciones técnicas y normativas. Es decir, Sí, pero digamos que en el enfoque normativo, dentro de lo que yo tengo conocimiento, no modifica criterios médicos de cuándo dar de alta a un paciente, pero sí es estricta con la conciencia de las fechas de prestación de servicio. Es decir, sí, que si de pronto pues se va a dar la historia clínica abierta, pues definir de pronto pues los cortes de facturación, si de pronto pues, o sea, tú dices que la admisión, por ejemplo, paciente Sergio Villarraga, tiene un cuadro clínico, a las 48 horas deben de facturar una parte de los servicios, ¿sí? sí, sí, correcto. Listo, entonces hacemos un corte en el cual hacemos un egreso con corte de facturación, ¿sí? En esta parte, ya les muestro, como para que de Y pronto- es como digamos que cuando atendemos a Sergio le atendemos la urgencia, si le mandan algún Claro, sí, medicamento señora. y digamos que le mandan un cuadro inicial porque ya tiene síntomas más de 24 horas, por ejemplo, le mandan el primer cuadro hemático. Exacto, Y sí, a las señor. 24 horas le Sí, señor. envían, digamos, ejemplo, también un control. La pregunta de nosotros, cuando sale el pacientico con ese cuadro hemático de control en 24 horas, debemos cerrar la historia conociendo que tenemos un cuadro de control en 24 o es que no sabemos si volver a misionar o cómo haríamos en ese ejercicio. Ok, bueno. Como primer punto, digamos que pues, dado que de pronto pues las primeras 24 horas, digamos que se va a hacer un corte de facturación, aún no realizamos el cierre de la historia clínica, ¿sí? Es decir, que aún no vamos a tener dato de RDA. Cuando nosotros realicemos el cierre de la historia clínica el día a las 72 o a los Sí, 5 días, ¿sí? a los Ahí es 72 donde digamos que fuera el caso. exactamente. Entonces, digamos que la factura inicial de las 24, de las 48, perdón, y la de las 72 se enviaría hasta que la historia clínica se cerrara, o sea, quedaría un stand-by hasta que la historia clínica tuviera un RDA. Sí, correcto, sí. Sí, porque igual la Exacto, cuenta siempre y cuando. administrativamente no la facturaríamos hasta que el paciente ya no tenga su egreso de sus 48, sus 72 horitas. Exactamente, sí, señor. Entonces, digamos que pues como destino, entonces sería un corte de facturación, ¿sí? A las 48, Pero es que para dice que el que, paciente continúa en la institución, ese que colocaron. exactamente. Exactamente, para poder Pero de no pronto, continúa en la institución, Inge. ok, O sea, o sea que el paciente volvería. sí, es en el caso que el paciente se le da egreso a su domicilio y se le indica tomar el cuadro mático de control en las 24 horas o como el médico lo direccione. Ok, doc. Pues, doc, en ese caso, digamos que pues dejar una admisión abierta, Sí, desde ese modo implica que ustedes no van a tener un registro de que el paciente se fue a su domicilio, ¿sí? sí, señor. Generando que de pronto, o sea, en el X oye el caso, porque pues creo que sí lo explicaron la vez pasada, de que el paciente por ejemplo, salga a la institución, haya una alcantarilla, el paciente se cae, digamos que Sí, técnicamente la institución es responsable de paciente, ¿sí? sí, señor. Dentro, intrahospitalariamente, ¿no? O sea que es mejor Mm. cerrarla y Sí, abrir una claro, doc. admisión cuando vuelva al cuadro mático, Sí, abriríamos otra claro. admisión de urgencias, Inge. Sí, doc. Es lo mejor. Ah, Igualmente, pues yo perfecto. ya tomé el dato y lo voy a consultar porque pues digamos que sí es un tema, Inge, porque perdóname la intensidad, pero es que tengo un temita aquí. Porque, por sí, señor. ejemplo, yo sé que el código vida sería, digamos, ¿Mm? un código vida cada cierre de una historia. Entonces, digamos, en la atención de urgencia cerraríamos la historia, tendría un código vida y el Ujú. paciente reconsulta para su cuadro hemático, tendríamos otra historia y otro código vida. Entonces, cuando vayamos a hacer la factura, que sería una sola, que sería la atención de urgencia, la atención inicial y el cuadro hemático de las 24 horas, que también la llevaríamos en la misma factura. Entonces, ¿me traería los dos códigos vida o cuál me traería a la factura o a la estructura del Se RIMS? factura, doc, se tendrá que facturar.
Se tenía que facturar por separado. No, Inge, porque el pagador no me va a recibir un cuadro hemático solo. El pagador me dice, usted tiene una autorización de urgencias por 24, por 48, por 72. Solo me puede hacer una factura por ese servicio. Si yo le llevo el cuadro solo, no me lo va a recibir. Listo. Pongamos de ejemplo dos momentos. El momento de urgencias, ¿sí? En el cual digamos que el médico determina, ¿sí? Que se le da una alta médica, por decirlo así, ¿sí? Se cierra este folio, es decir, que digamos que este ámbito, este ámbito va a tener de pronto pues el primer registro, ¿sí? Que es el registro de urgencias, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Es, digamos que lo que se planteó inicialmente. Ahora va a haber un momento eh, de espera de 48 horas, que el paciente va a volver, ¿sí? Por decirlo así, va a tener de pronto pues un retorno, una apertura de un nuevo folio, ¿sí?